Tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es la doctora Tineo Medina Luisa Yanela, médico residente de medicina interna del Hospital Nacional 12 de Mayo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, incluso en el primer nivel de atención de salud, que es manejo de hipertensión arterial en pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Los puntos a tratar es epidemiología, objetivos de tratamiento, terapias, comorbilidades y finalmente las conclusiones. La presión arterial sistólica elevada es un factor de riesgo cardiovascular modificable más prevalente. Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. La presión arterial sistólica aumenta linealmente con la edad y la presión arterial diastólica disminuye a partir de los 50 años debido a la rigidez arterial. Hay una mayor prevalencia en pacientes con raza negra. Menos del 50% de los pacientes con hipertensión arterial reciben medicación antihipertensiva. La hipertensión arterial y daño de órgano blanco aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares y stroke junto con otros factores de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento, no? Nosotros tenemos que llegar a una presión arterial menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Si es tolerable, una presión arterial sistólica de 120 a 129. No deberíamos de disminuir la presión arterial sistólica menos de 120, ni la presión arterial diastólica menos de 70. En pacientes con una edad mayor de 65 años, la presión arterial sistólica objetivo debería estar entre 130 a 139 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la terapia, no? En primer lugar, o la primera línea de tratamiento es la modificación del estilo de vida. Debemos evitar fármacos que eleven la presión arterial, como son los antiinflamatorios no esteroideos, restricción de sodio menos de 2 gramos por día, reducción de alcohol menos de 100 gramos por semana, pérdida de peso, cesación tabáquica, ejercicio aeróbico regular. Cuando nosotros ya hemos visto sobre la modificación de estilo de vida, la siguiente terapia es la terapia farmacológica, ¿no? Solo en hipertensión de grado 1 con riesgo cardiovascular bajo o moderado se puede considerar modificaciones en el estilo de vida por 3 a 6 meses, ¿no? Es decir, si nosotros captamos a un paciente con hipertensión arterial, nosotros podríamos darle el chance de que este paciente pueda modificar los estilos de vida. Si pese a que estos 3 meses o 6 meses que se le da al paciente no regula la presión arterial, nosotros podríamos iniciar en ellos una terapia farmacológica, ¿no? Eh, la terapia combinada dual en una pastilla, que es el YECA o ARA, más calcio antagonista o diurético. Eh, una segunda opción sería una terapia combinada triple en una pastilla, que es YECA o ARA 2, más un calcio antagonista, más un diurético. Y la tercera opción, confirmar hipertensión arterial resistente, es decir, la presión sigue estando mayor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio a pesar de cambios y de la terapia triple a dosis máxima, ¿no? Y descartar pseudo o secundarismo. Podemos añadir espironolactona u otro fármaco, ¿no? También existen terapias mediante catéter. Una de ellas es la denervación renal, que es a través de radiofrecuencia y ultrasonido, que cuenta con la mejor evidencia. En estudios que se han realizado, se ha evidenciado una disminución de la presión arterial sistólica medida en el consultorio y presión arterial sistólica medida en forma ambulatoria en pacientes con hipertensión arterial no controlada, con y sin fármacos. No se observaron efectos adversos, se requiere adecuada selección de pacientes y también la técnica adecuada, ¿no? No es que esto sea para todos. Ahí se tiene que seleccionar a los pacientes y también utilizar la técnica adecuada. Entonces, referente a las comorbilidades, pues existen diversas, las cuales vamos a detallar más adelante, como es la obesidad, ¿no? Aquí pues nosotros tenemos que realizar actividad física regular, ¿no? Disminuye 1 milímetro de mercurio por cada kilo perdido. La cirugía metabólica, bueno,
Debemos de considerar esto en pacientes con IMC mayor o igual a 40 o de 35 o 40 con comorbilidades. Existen varias cirugías, como por ejemplo la manga gástrica o la banda gástrica, el bypass gástrico en Y de Rose. Otras comorbilidades asociadas con hipertensión arterial es la diabetes, ¿no? Que se recomiendan mediciones ambulatorias para identificar una hipertensión arterial enmascarada y nocturna, que se encuentra esta en el 30% de pacientes con diabetes mellitus. En ellos se establece una terapia antihipertensiva, ¿no? ¿Qué terapia antihipertensiva? Utilizamos los YECA o ARA más un calcio antagonista o diurético, ¿no? La terapia doble. Evitar beta bloqueadores porque afecta la sensibilidad a insulina y aumento de peso también. Podemos utilizar, por ejemplo, los agonistas de GLP-1, liraglutide, que disminuye el peso y la presión arterial en pacientes con diabetes mellitus 2. Los inhibidores del SGLT2 en combinación con ARA ha reducido la presión arterial sistólica ambulatoria. En pacientes con ERC redujo la presión arterial sistólica medida en el consultorio. Y bueno, tenemos finalmente la denervación renal que redujo glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, insulina y péptido C. En pacientes con una enfermedad renal crónica, la terapia antihipertensiva puede ser checa o ARA más calcio antagonista o diurético. Los objetivos en estos pacientes con diálisis es lograr la euvolemia, la restricción de sodio, evitar la duración corta de la diálisis, y en ellos pues se tendría que realizar un monitoreo de electrolitos y también de la función renal. Eh, Suele mencionarse la denervación renal. Hay una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, una disminución de la presión arterial y ralentizó progresión de enfermedad renal crónica. En pacientes con EPOC, modificaciones del estilo de vida como la cesación tabáquica y actividad física, la terapia antihipertensiva que podemos utilizar en ellos, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son los YECA o ARA más calcio antagonistas. Pacientes con una enfermedad arterial crónica, una enfermedad arterial coronaria, ¿cuál sería la terapia antihipertensiva? YECA o ARA más calcio antagonista o beta bloqueador. Se recomienda el tratamiento con beta bloqueadores y calcio antagonistas de larga acción para el alivio de síntomas. En insuficiencia cardíaca crónica tenemos la terapia antihipertensiva con una fracción de eyección reducida y otro la terapia antihipertensiva cuando un paciente tiene fracción de eyección preservada, ¿no? En la terapia antihipertensiva con fracción de eyección reducida se recomiendan los ARNI, los YECA, los ARA, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y beta bloqueadores. Los SGLT2 disminuyen el riesgo de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca. Los diuréticos son efectivos en retención de fluidos. Los calcio antagonistas disminuyen la presión arterial. La terapia antihipertensiva en pacientes con una fracción de eyección preservada. Tenemos la dieta asociada con cambios favorables en función ventricular diastólica. Y con respecto a la denervación renal, los resultados son limitados aún, pero esperanzadores. Pacientes con un estrés isquémico, en ellos realizamos la terapia antihipertensiva utilizando YECAS o ARA más calcio antagonistas o diuréticos y se recomienda iniciar o reiniciar los antihipertensivos inmediatamente después de que el paciente esté neurológicamente estable en día y después de unos días en estrés isquémico. La disfunción cognitiva. La hipertensión suele estar acompañada de deterioro cognitivo, de demencia y enfermedad de Alzheimer. Data contradictoria sobre terapia antihipertensiva óptima para prevención de demencia. Pacientes con fibrilación auricular, igual tenemos la terapia antihipertensiva utilizando YECA o ARA más beta bloqueador, calcio antagonista no dihidropiridínico, si beta bloqueador está contraindicado. Denervación renal, al combinarse con ablación de vena pulmonar, disminuye la recurrencia de la fibrilación auricular. Su efecto en fibrilación auricular paroxístico permanente está aún en estudio. Pacientes con estenosis de válvula aórtica, ¿no? Son pacientes pues eh, que utilizan beta bloqueadores, pueden considerarse en pacientes con enfermedad coronaria concomitante o fibrilación auricular. Titulación cuidadosa en pacientes con función histórica alterada para evitar la hipotensión.
Bueno, finalmente podemos concluir que el manejo debe incluir modificación del estilo de vida, más terapia combinada con YECA, ARA, calcio antagonista y diurético. Debido a la superposición de fisiopatología y factores de riesgo, las comorbilidades complican la hipertensión arterial. 3. La terapéutica debe individualizarse según las comorbilidades de los pacientes. Y 4. La inervación renal puede ser un tratamiento complementario prometedor, especialmente para pacientes con comorbilidades asociadas con un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático. Gracias.